Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jos. Hoy día vamos a hacer estas hermosas calas, o también conocidas como lirio de agua o alcatraz. Miren qué hermosas quedan, yo he hecho 5 de estas como para un ramo. Entonces comencemos. Los materiales que vamos a utilizar para hacer la flor cala va a ser hilo de algodón color blanco, color amarillo, color verde. Necesitamos un cortilachas o una tijera. También el crochet número 2.5, el separador de puntos. Necesitamos palitos de madera y ya ustedes lo cortan el largo que deseen. También alfileres y aguja lanera. Recuerdan que hicimos esta tacita en un tutorial anterior, lo pueden encontrar en el canal. Miren qué linda queda y es muy útil para poner nuestros alfileres y agujas. Y la silicona también para poder pegar acá en el palito de madera el hilo verde. Puede ser silicona líquida como esta, o también podemos utilizar la silicona caliente, cualquiera de las dos. Y esos son todos los materiales. Empecemos. Vamos a comenzar con el hilo de algodón color blanco, haciendo un anillo mágico. Yo lo hago así, acá cruzo y por el lado de acá jalo y hago una cadena. Adentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos en la segunda vuelta. Entonces los aumentos son hacer 2 puntos en el mismo punto. Entonces vamos a comenzar haciendo el primer aumento. 1, 2. En el siguiente punto seguimos haciendo 2. Entonces tendríamos 3, 4. En el siguiente punto también vamos a hacer un aumento. 5, 6. Y así vamos a ir haciendo aumentos en cada punto hasta terminar la vuelta, y al final nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora en la tercera vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Siempre recuerden marcar su primer punto para que no se pierdan en las vueltas. Entonces seguimos haciendo un punto bajo y en el siguiente punto un aumento. Seguimos con un punto bajo y un aumento. Esa serie la vamos a hacer de un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento, hasta llegar acá, terminar la vuelta, y al final nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora seguimos con la vuelta número 4 y la serie va a ser 2 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2 y un aumento. Marcamos igual nuestro primer punto que hemos tejido y seguimos haciendo 1, 2 y un aumento. Esa va a ser la serie de 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento, así hasta terminar la vuelta, y al final nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora seguimos con la vuelta número 5 y la serie va a ser de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, 3 y un aumento. Marcamos igual nuestro primer punto que hemos tejido y seguimos con la serie de 1, 2, 3 y un aumento. Y esa va a ser la serie de 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento. Así vamos a tejer hasta terminar la vuelta, y al final nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora seguimos con la vuelta 6 y la serie va a ser de 4 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, hay que marcar el primer punto. Y seguimos 3, 4 y un aumento. Seguimos tejiendo de nuevo 1, 2, 3,
4 y un aumento. Entonces esa va a ser la serie de 1, 2, 3, 4 puntos, un aumento, 1, 2, 3, 4 puntos, un aumento, y así hasta terminar la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 36 puntos bajos. Ahora en la vuelta 7 la serie va a ser de 5 puntos bajos y un aumento. Igual tejemos 1, 2, marcamos el primer punto y seguimos 3, 4 y 5, y el siguiente va a ser el aumento. Seguimos tejiendo igual 1, 2, 3, 4 y 5, y nos toca hacer el aumento, y así vamos a tejer la misma serie hasta terminar la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 42 puntos bajos. Ahora seguimos en la vuelta número 8 y vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, marcamos el primer punto, 3, 4, 5, 6 puntos, y si seguimos con el aumento. Seguimos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y el aumento, y esta va a ser la serie hasta terminar toda la vuelta, y al final de la vuelta vamos a tener 48 puntos bajos. Ahora seguimos con la vuelta número 9 y la serie va a ser de 7 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, marcamos el primer punto y seguimos tejiendo 3, 4, 5, 6 y 7, y nos toca hacer el aumento. Ahora seguimos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y seguimos con el aumento. Entonces vamos a seguir tejiendo la misma serie de 7 puntos bajos y un aumento hasta terminar la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. Ahora seguimos con la vuelta número 10. Esta va a ser la última vuelta que vamos a hacer aumentos. Entonces la serie va a ser de 8 puntos bajos y un aumento. Acá ya tejí 2, marcamos el primer punto y seguimos tejiendo 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y hacemos el aumento. Seguimos igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y nos toca hacer el aumento. Vamos a hacer esta misma serie hasta terminar la vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 60 puntos bajos. Ya terminé la vuelta número 10. Ahora lo que vamos a hacer es tejer 22 puntos. Entonces empezamos acá 1, 2, igual siempre marcando el primer punto que tejemos, 3, 4, 5, 6, 7, acá va 21 y este es el 22. Ahora vamos a hacer un punto alto. Entonces agarramos la lazada, entramos en el siguiente, pasamos por 2 y después por 2. En el siguiente hacemos otro punto alto, por 2 y por 2. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y miren acá vamos a entrar por este mismo punto agarrando estos dos y jalamos y hacemos un punto deslizado.
Ese va a ser el piquito que tiene la cala en el lado de arriba. O sea, este es como un punto picot. Ahora seguimos en el siguiente punto haciendo 2 puntos altos, 1 y 2, y ahora vamos a tejer 34 puntos bajos, que son todos los puntos que nos quedan acá hasta que llegamos aquí. Aquí nos quedan 34 puntos bajos. Cuando lleguemos aquí vamos a cerrar. Entonces vamos a ir tejiendo acá los puntos normales, 1, 2, 3, hasta que lleguemos acá vamos a tener los 34. Entonces acá ya voy 33 y 34. Acá vamos a sacar el separador de puntos, y en el siguiente punto de aquí vamos a hacer un punto deslizado, hacemos una cadena y vamos a dejar una hebra larga para coser, porque eso nos va a servir después para armar la flor cala. Entonces acá vamos a jalar y nos va a quedar así. Después la vamos a armar así más o menos, nos va a quedar así, y acá va a ir la parte del medio que es de color amarillo. Entonces ahora vamos a hacer lo que va a ir acá en medio. Esto lo vamos a reservar, y aquí en color amarillo, en hilo del color amarillo, vamos a empezar igual haciendo un anillo mágico, así, jalamos y hacemos una cadena, y vamos a tejer adentro del anillo mágico 5 puntos bajos. Entonces comenzamos 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos aquí para cerrar el anillo mágico y vamos a seguir tejiendo 5 puntos bajos. Entonces vamos a hacer un punto en cada punto en esta segunda vuelta. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre se va a ver así porque está ajustado, entonces lo acomodamos bien así para poder seguir tejiendo, y esa va a ser la serie de 5 puntos bajos. Nos toca hacer la tercera vuelta, y desde esta vuelta que vamos a hacer vamos a avanzar hasta la vuelta número 12 haciendo solamente un punto en cada punto. O sea, en cada vuelta vamos a tener 5 puntos bajos. Entonces vamos a seguir tejiendo hasta la vuelta número 12 y volvemos. Miren, acá yo ya tejí hasta la vuelta número 12 y nos va a quedar así. Igual en el último punto hice un punto deslizado, una cadena, y cerré y dejé un poco de hebra para coser. Entonces esto también lo vamos a reservar porque vamos a hacer la hoja de la cala. Entonces en color verde, en hilo de algodón color verde, vamos a empezar a hacer la hoja. Aquí vamos a hacer cadenas. Entonces vamos a hacer 12 cadenas. Yo hago así, o como ustedes estén acostumbrados a empezar a hacer las cadenas. Yo lo que hago es agarro el crochet y lo hago así, y acá hago una cadena y jalo, y ahí ya quedó el nudito, o como a ustedes se les haga más fácil. Entonces vamos a hacer 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a empezar haciendo puntos altos. Entonces contamos desde la cadena, desde acá donde está el ganchillo, 1, 2, en la tercera entramos y hacemos un punto alto. Ahora en la siguiente vamos a hacer otro punto alto. Ahora vamos a hacer un punto alto doble, que es agarrando 2 lazadas. Entramos en el siguiente punto, pasamos por 2, pasamos por 2 y pasamos por 2. Ahora hacemos otro punto alto doble, agarrando 2 lazadas. Entramos en el siguiente punto, pasamos por 2, pasamos por 2 y por 2. Entonces ahí ya van 2 puntos altos dobles. Ahora seguimos y vamos a hacer otro punto alto.
En el siguiente hacemos otro punto alto. Ahora vamos a hacer un punto medio alto. Entonces igual es con lazada, jalamos y pasamos por los 3. Hacemos otro punto medio alto en el siguiente punto y pasamos por los 3. Ahora vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto hacemos otro punto bajo. ¿Ven? Ahora vamos a tejer por la parte de acá de las cadenas. Entonces damos la vuelta y acá podemos ir escondiendo este hilito que nos quedó. Entonces acá vamos a empezar con un punto bajo. En el siguiente igual hacemos un punto bajo. En el que sigue vamos a hacer un punto medio alto. Entonces pasamos por los 3. Aquí hacemos otro punto medio alto. De ahí seguimos con un punto alto. Miren acá mientras voy tejiendo vamos escondiendo ese hilito. Ahora vamos a hacer otro punto alto. Ahora vamos a hacer un punto alto doble, agarrando las dos lazadas y hacemos así. Pasamos por 2, por 2 y por 2. Hacemos otro punto alto doble en el siguiente punto. Igual vamos a pasar acá por 2, por 2 y por 2. Ahora para terminar vamos a hacer 2 puntos altos en los 2 últimos puntos que nos quedan. Entonces hacemos un punto alto y otro punto alto más en el último punto. Y para cerrar lo que vamos a hacer es hacer 2 cadenas, así como empezamos acá, 2 cadenas, y en el mismo punto que hemos hecho el último punto alto hacemos un punto deslizado, hacemos una cadena y cortamos y jalamos. Y miren, así nos quedó la hojita. ¿Ven? Ahora igual las instrucciones para hacerlas siempre las dejo escritas en la parte de arriba para que ahí también se guíen, pero nos queda así. Ahora miren, en el palito este de madera vamos a ingresar la parte amarilla de la cala por aquí, pero yo creo que para que quede más seguro hay que echarle un poco de silicona, más o menos hasta aquí. Entonces pueden utilizar la silicona de la pistola caliente, o también yo tengo esta silicona líquida. Entonces le vamos a echar un poquito de silicona, la que ustedes tengan, para que no se vaya a salir esta parte, y voy a ingresarla acá. Igual aquí queda un poquito de silicona, lo limpiamos un poquito y ya está. Ahora esperamos que se seque un poco. Está. Y lo que vamos a hacer con la parte blanca de los pétalos, miren, esto va a ir así. Entonces nosotros vamos a coser acá más o menos hasta ahí y vamos a acomodar nuestra cala para que se vea así de linda. Miren cómo quedó. Yo creo que con este hilito que hemos dejado podemos asegurarlo por esta parte, ingresarlo por aquí y tratar de que no se vea por la parte de atrás. Igual este hilito de acá que nos queda también lo podemos esconder por la parte de atrás. Hay que hacer eso primero para que se vea bien. Entonces miren, vamos a tratar de esconder ese hilito pasándolo así para que no se corra. Entonces lo vamos pasando así por las hebras y ya está. Cortamos lo que queda para que se vea bien. Esta es la parte de atrás, ¿ven? Y esta va a ser la parte que se va a ver. Ahora aquí también quiero darle unas puntaditas para que se vea, para que quede más asegurada la parte amarilla. Entonces lo acomodamos aquí
más o menos así. Lo vamos acomodando. Entonces hay que tratar de darle unas puntaditas pequeñas nomás, agarrando como las hebras de este lado y que no se vea por la parte de atrás. Y vamos a darle unas puntaditas acá para que quede como un poco más firme nada más, porque igual a la hora de coser la parte blanca va a quedar ajustado ahí también. Entonces ven ahí. Ahora por el lado de acá hay que tratar de pasar también, porque esto al final no se va a ver. Miren, trato de agarrar como unas hebras de ahí y hacer igual ahí como un nudito, pasar por acá como para que quede más ajustado nada más. ¿Ven? Igual eso no se va a ver a la hora de que cosamos la parte blanca. Entonces ahí, y vamos a cortar. Y miren, por la parte de atrás no se ve, ¿ven? Tienen que tratar de agarrar unas pequeñas hebras de adelante para que no se vea por la parte de atrás. Entonces ahora vamos a coser la parte blanca. Vamos a tratar de acomodarla así, miren. Ponemos un lado acá, el otro encimita, que quede ajustado. Y vamos a ir cosiendo. Acá tienen que tratar de unirlo nada más. Y traten de que se vea bien, que se vea bonito. Vamos a unirlo ahí, cosiendo. Así. ¿Ven? Así. Igual si pueden, por aquí ingresan y tratan de agarrar como el color amarillo que está abajo también, para que se quede asegurada esa parte amarilla. Así. ¿Ven? Entonces, miren qué linda. Ahora vamos a seguir pasándolo por aquí y por allá, y de ahí le hacemos un nudito y perdemos este hilo. Miren, ahora la hoja, acá dejamos un hilito. Vamos a tratar de coserla por un ladito de la forma que quede así, para que no se caiga. Y con el hilito que nos va a quedar lo pegamos acá en el palito de madera. Entonces vamos a tratar de darle unas puntaditas pequeñas nada más, para que quede a un lado de la flor, y para que se vea bonita y no se mueva tanto. Entonces le damos acá unas puntaditas para que quede así. Entonces queda así. Ahora con este hilito que nos queda vamos a enrollarlo, vamos a echarle al palito de madera la silicona para ir enrollando nuestro hilito verde. Igual si no llega hasta abajo no importa, porque de ahí podemos seguir con otro hilo, no hay problema. Entonces vamos a ir dándole vueltita acá, que tratar de tapar hasta acá arribita para que quede bien. Así le vamos a ir dando la vuelta, así. Igual lo van subiendo para que quede bien tapada la parte de arriba. Y así, esta es la manera, van a enrollar hasta abajo. Igual no importa si se les acaba, agarran otro hilo verde y siguen enrollando hasta terminar y llegar acá. Miren, ya la terminé de enrollar hasta acá abajo. Igual le puse silicona ahí hasta el último para que tape la parte de abajo. Más o menos esta cala me midió, porque igual yo corté un poco el palito de madera, es de acuerdo al gusto ya y al largo que ustedes deseen, pero desde aquí hasta terminar me mide casi 28 centímetros de largo. Entonces miren qué linda nos queda. Igual acá lo acomodamos bien bonito, queda muy linda.